agradecer pues a la organización de estas jornadas, esta Semana de Robótica, agradecer la oportunidad que me han brindado pues para poder venir a contarles pues mis experiencias, mis ideas con Arduino y sobre todo con los entornos de programación, que ya David nos ha apuntado una feliz idea de que se está trabajando en un entorno gráfico que nos libere un poco del código. Yo me voy a quedar con una idea muy importante que él ha expresado, que es la idea de que Arduino está hecho para todo el mundo. Entonces, yo creo que las herramientas gráficas de programación son necesarias porque todo el mundo no controla el código. Entonces, es por ello por lo que yo he centrado mi intervención en estas jornadas en presentarles a ustedes pues lo que, en mi opinión, actualmente nos ofrece el mercado del software libre, lógicamente. Habrá alguna aplicación que sea medio libre, medio de costo, pues con la idea de que podamos ir trabajando en esto. Muy recientemente pues me he dedicado los últimos 4 meses a evaluar estas herramientas y he puesto a disposición de la comunidad, en este caso de Arduino, todos los trabajos que he realizado con el fin de que, sobre todo, pues los docentes puedan utilizarlos. Yo soy profesor en un instituto de enseñanza secundaria, soy también profesor, he sido durante bastantes años profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Informática, y bueno, pues mi experiencia con Arduino es prácticamente de hace como 5 o 6 años, y la verdad es que a mí me parece una herramienta fantástica, con mucho futuro, y que yo creo que a los profesores en el aula nos va a facilitar mucho nuestro trabajo. Pues bien, paso entonces un poco a explicar de qué va todo esto. Bien. A la hora de clasificar las herramientas gráficas de programación, los entornos de programación gráfico, pues se me ha ocurrido en principio una clasificación no sujeta en ningún caso a ningún tipo de orden ni concierto, simplemente es por aclararnos y ordenarnos, ¿no? Tal que hablaríamos de entornos de programación autónomos, quiere decir entornos que son capaces de generar código, lo cual es interesante, porque nos libera en este caso de tener que utilizar debajo el IDE de Arduino para que pueda hacer de pasarela con el sistema físico. Este es un tipo de entornos que yo llamo autónomos. Otro tipo serían los entornos esclavos, que son realmente entornos que lo único que hacen es utilizar Arduino como una tarjeta de entradas-salidas, ¿verdad?, con un firmware que yo deposito en el hardware y que lo único que hago es leer y escribir sobre los puertos, a través del puerto serie, leer y escribir datos, pero que en cambio puedo aprovechar las muchísimas ventajas que tienen herramientas de tipo gráfico que ahora veremos. Y después tenemos otro tipo de entornos que yo he calificado ahí como de desarrollo de prototipos, en los que hablaríamos de FreeSync, que es una herramienta que a mí me parece muy interesante, sobre todo para lo que sería un comienzo en el prototipado en laboratorio de aplicaciones con Arduino, tal que yo pueda hacer el esquema eléctrico, incluso en protoboard, lo cual va a facilitar mucho el conexionado con el mundo físico real del alumno, y luego finalmente sacar el circuito eléctrico y también sacar lo que es la PCB para poder fabricarla. Bien, entonces en los entornos autónomos digo que es importante hablar de la generación de código, y es importante también el hecho de que los entornos gráficos nos permitan la implementación de algoritmos de control. A mí como profesor me interesa mucho, sobre todo en el nivel en el que trabajo, pues explicar conceptualmente lo que es la algoritmia, que el alumno sea capaz de construir su aplicación sin necesidad de recurrir lo menos posible al código. Esto es lo que estas herramientas aportan. Bien, pues vamos a hablar un poco de las herramientas primero que generan código. Ya también ha hablado David de esta herramienta MiniBlock que está desarrollándose, hay ya una versión que se puede utilizar, está desarrollada también, en este caso en Argentina. Es un grupo que creo que tiene mucho que ver también con la robótica, trabajan con la robótica, y básicamente también le están colocando una capa muy interesante que lo hace bastante polivalente, tal que hay mucho hardware conectable al software
Y bueno, pues yo espero y les auguro un futuro interesante. Sus características las tenemos ahí, ¿no? Pues es fácil de manejar, genera código, trabaja en tiempo real en la comprobación de errores y utiliza un sistema gráfico drag and drop que nos permite ir colocando objetos que además ellos han prometido que va a ser ampliable, va a poder definir macros o bloques míos. Digo han prometido porque están trabajando en ello y creo que será muy útil por lo que decía David, que yo estoy muy de acuerdo con él, que las herramientas han de ser flexibles y han de ser ampliables en todo caso. Bien, no me voy a detener mucho en las explicaciones porque andamos mal de tiempo. Bueno, aquí tenemos un poco pues todo el paquete de repertorio de hardware al que Miniblog es capaz de controlar o conectarse. Prácticamente todos son de la familia de Arduino, son los micros de Arduino o de la misma familia. Y luego pues tenemos también ahí un poco esa barra de herramientas que son bloques, todos ellos parametrizables, luego podemos darle valores, pero siempre en un contexto puramente gráfico. Un ejemplo muy sencillo pues es este que mostramos aquí, ¿no? Tal que siempre vamos a trabajar con el concepto del loop, el bucle, que realmente hace el microcontrolador y que hace cualquier sistema, en este caso programado en una PIC, y dentro de él pues lo que hacemos es, en este caso, activar un diodo LED, temporizar, desactivarlo y temporizar. Y tenemos pues el Hola Mundo famoso que Arduino nos presenta en la primera página de su manual, ¿no? Que es encender y apagar un diodo LED. Pero fíjense lo cómodo que resulta montar este esquema. Él genera este código, además también genera código visible, yo puedo ver el código, lo cual es muy didáctico, es muy interesante, porque el alumno y el profesor pueden familiarizarse con lo que están escribiendo. O sea, no es una caja negra que nos tape el código. Nosotros tenemos posibilidad de ver ese código y supongo que de poder modificarlo en un futuro próximo, incluso de escribir pequeños scripts que pueda yo enlazar al programa. Bueno, hay aplicaciones muy diversas, las he traído aquí un poco para verlas. Tiene también un terminal que yo puedo monitorizar las variables, es decir, no solo yo puedo levantar el cable y dejar mi programación aplicada, mi ejemplo aplicado, sino que yo puedo mantener el cable conectado a Miniblog a través del computador y yo puedo, en una ventana tipo terminal, puedo estar leyendo valores en tiempo real de un sensor, por ejemplo. Es una ventana muy básica, no sé si ellos tendrán pensado en el futuro desarrollar algo más potente, pero se puede perfectamente trazar y ver cuál es el estado de las variables. Bueno, otro ejemplo más. Hay, digamos, bloques, lo he puesto por eso, hay bloques muy potentes. El bloque motor, por ejemplo, es un bloque de función que prácticamente controla todo lo que sería un motor, puede ser también un servo, y eso facilita muchísimo la implementación de un prototipo, muy rápidamente. Bueno, aquí tenemos también otro ejemplo. Esto viene a ser un medidor de temperatura, un termómetro digital, utilizando un semiconductor como sonda de temperatura, y básicamente va a ser pues una cadena de comparaciones que vamos a establecer en unos rangos de valor y vamos a actuar sobre unas señales que van a ser unos diodos LED colocados en los terminales digitales correspondientes de Arduino. Bien, ese sería Miniblog. Voy rápido. De todo esto, pues yo les animo a que puedan consultar pues los enlaces de la página, en este caso de materiales de Arduino, porque ellos han tenido la amabilidad de colocarme allí el acceso a estos documentos. Cada una de estas herramientas tiene su manual que yo he elaborado amplio, extenso, con ejemplos prácticos para llevarlo al aula. Estamos hablando de una documentación que me ha llevado como 4 o 5 meses y de un volumen de información creo que interesante. Bueno, aquí tenemos otra herramienta muy interesante también, que es ArduBlock. ArduBlock es un parche realmente que el IDE de Arduino es capaz de capturar, directamente lo coloco en la carpeta correspondiente, él lo reconoce y yo cuando estoy trabajando con el IDE basta que me vaya a la selección dentro de Tools de ArduBlock y automáticamente me va a abrir una ventana desde la cual yo podré implementar mi aplicación gráficamente y bastará que yo le dé a cargar para que él descargue la aplicación directamente y la pegue en el IDE de Arduino. A mí esto me parece también muy interesante. Yo tuve la oportunidad de dar con esta herramienta y he tenido también la oportunidad de contactar con sus autores y hemos trabajado un poco en la traducción también de la herramienta
Estoy encantado porque es muy poderosa, es un applet muy básico, muy sencillo de manejar, totalmente público, que pueden perfectamente utilizar. Ahí vienen sus características, ¿no? Es una herramienta gratuita, facilita la creación de sketches para Arduino, genera código y ofrece una colección de bloques funcionales muy básicos. De momento, el concepto de macro, de realizar yo mis propios bloques, no lo tiene implementado, pero supongo que en un futuro lo van a hacer. Bueno, aquí vemos las librerías de ArduBlock, son distintas librerías. Ellos incluso han puesto algunas librerías relacionadas ya con distribuidores de tarjetas y de sensores y de elementos, tal que yo puedo ponerlo ahí aquello con su dibujito correspondiente y tener la sensación de que aquello es muy versátil, muy libre, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, lo de siempre, ¿no? El intermitente, la salida intermitente, ¿no? Configurar una señal en ese bloque, en este caso el pin 13 va a ser una señal que la voy a activar, voy a esperarme un tiempo, después la voy a desactivar y voy a esperarme un tiempo. Todo eso dentro de un bloque de bucle, un loop, y lo voy a ejecutar. Fíjense que básicamente este es el código que ha generado, que prácticamente, bueno, es el código que escribimos nosotros en Arduino, y luego simplemente dándole a upload, pues lo que hace es que descarga sobre el IDE y lo pega el tema. Esta es una herramienta que a mí me parece, a mí me gusta mucho el software que ocupa poco, como digo yo, es decir, esto no carga nada, esto puede funcionar en cualquier máquina, es transportable a cualquier sitio, está escrito en Java y es muy sencillo. Yo estoy enamorado de esta idea porque me parece muy interesante. Bueno, aquí he puesto un ejemplo de un termostato, no es sino complicar un poco más el algoritmo, pero bueno, básicamente sería eso. Aquí he puesto la implementación. Todos estos ejercicios los tengo desarrollados en los manuales que hice de esto que les comentaba. Esto es un ejercicio del control de una prensa hidráulica, el control de la seguridad me refiero, donde hay pues una serie de sondas para evitar que el operario se pille los dedos cuando baje, un pedal de accionamiento y después unas salidas para hacer subir y bajar, en este caso, el brazo o el cilindro de la prensa, ¿no? Es un ejemplo que está ahí. Bien. Vamos a otra herramienta que yo conozco hace tiempo, fue de las primeras herramientas que se hicieron de tipo gráfico. Esta herramienta se desarrolló también en Alemania en un proyecto, en este caso DIMEF, y dentro de ese gran proyecto se llama EduWare, y ha permitido, y a mí me parece que eso es lo interesante, seguramente David sabe mucho más de esto, ha permitido que muchos niños, prácticamente en escuelas y en segmentos educativos muy bajos de nivel, pues puedan construirse sus cosas, incluso pues con la variante LilyPath, este broche que se pone en la ropa, que ya él contó, pues se pueden crear sus propias prendas, y todo esto ha generado una dinámica muy interesante que ha servido, pues lo que decimos, para difundir la idea de Arduino, difundir la idea de una herramienta tan poderosa como es esta. Ellos diseñan este software, que también es libre, igualmente necesita el IDE de Arduino, porque en un momento determinado, cuando yo quiero generar código, él lanza el IDE y realmente saca código y yo puedo mandarlo ahí. Es una herramienta que está muy íntimamente ligada a lo que sería el entorno de programación oficial, el que conocemos, el IDE de Arduino. Bien, pues igual, disponemos de unos bloques y disponemos de una posibilidad de arrastrarlos y ir formulando un algoritmo. Aquí vemos, por ejemplo, esto. Él decía algo interesante que yo recojo, y es que la redundancia a veces hay que evitarla, ¿no? Pues hay que pulirlo un poco todo esto. Lo digo porque si hemos definido ya que el pin 13 va a ser una salida, pues no lo hagamos tantas veces. Aquí no sé si es que no lo han arreglado o tengo una versión yo muy antigua, pero él pone aquí que el modo de pin del 13 es output, lo pone varias veces, ¿no? Bueno, son pequeñas cosas, ¿no? Pero en realidad yo creo que la idea está muy clara. Bueno, otra herramienta es ModKit. Es una herramienta que yo, sinceramente, me ha decepcionado un poco porque ya me están pidiendo dinero. Quiero decir, no sé si esto finalmente va a ser público o no, pero la herramienta tiene como dos formas de trabajo. Una forma es asociado al club, supuestamente, que ellos han montado, hay que pagar unos dineros, tampoco es mucho, para poder gozar de toda la herramienta completamente. En caso inverso, es decir, si no estoy en ese club, lo que yo sí puedo hacer es utilizarla
directamente me bajo pues un software que está ahí, instalado en mi máquina, a distancia modelo, y él genera código a distancia, como decía David, y me permite ponerlo en el soporte físico, ¿no? Esto es ModKit. Es una herramienta que, insisto, pues yo creo que si finalmente se elabora, parece ser que la idea de hacer este club y pagar este pequeño royalty es para desarrollar. No sé si será así, no tengo muchos datos, quizá David o alguno de ustedes tengan más datos de esto, pero me parece que sigue la misma línea. Ellos han seguido además un modelo que está totalmente estandarizado por el MIT, que es un modelo de desarrollo de programación, ahora veremos S4A que lo implementa, un modelo incluso en el grafismo es igual, exactamente igual, porque hay unas librerías que son públicas y ellos han utilizado para poder implementar su entorno. Esta es la forma gratuita. En la forma gratuita puedo implementar mi hardware, simplemente escribir los bloques y después lanzar la aplicación, es decir, descargarlo sobre el hardware y punto. Sin embargo, con la versión del Club Alpha, pues ellos me posibilitan ver código, tocar código incluso, y además me posibilitan disponer de una librería hardware que yo puedo arrastrar y puedo también colocar en mi pantalla de trabajo e ir ensamblando y enlazando, ¿no? Esa sería la versión del Club Alpha. Distintas aplicaciones, ejemplos hechos. Y vamos a otros entornos de esclavos o entornos que solo permiten monitorización en este caso. Son entornos que básicamente se caracterizan porque yo previamente tengo que descargar sobre la tarjeta un firmware, un software o una aplicación muy pequeñita que lo que hace es poner en disposición de comunicar datos a la tarjeta con el ordenador, básicamente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí lo que hace el software es hacerse de la tarjeta y ejercer control sobre ella. Esto es interesante porque si bien es cierto que digamos que la maravilla de Arduino es que lo programo, me lo echo en el bolsillo y lo coloco y funciona, esa es la gran maravilla de los microcontroladores. Sin embargo, bueno, pues en un ambiente de formación, en un aula donde supuestamente hay ordenadores y donde hay artefactos, pues tampoco pasa nada porque yo tenga Arduino conectado al ordenador y además alrededor de él una serie de sensores o de elementos, ¿eh? Y bueno, y básicamente ahora pues con todo lo que es la tecnología de comunicación inalámbrica de Arduino, pues no tengo ningún problema, yo me puedo comunicar con Arduino sin necesidad de cables, es evidente, ¿no? Bien, entonces la idea es volver a utilizar un instrumento gráfico, descargar sobre un firmware, como digo, y ponernos a la programación. Bueno, aquí digamos que hay ya un sustrato creado muy interesante. Uno de ellos es Squeak, que es una herramienta también desarrollada en el grupo MIT de multimedia o de entornos de programación que conocemos casi todos los profesores porque en España e incluso en algunas comunidades ha sido puesto como software de trabajo y se han desarrollado muchísimas aplicaciones con esta herramienta. Es un entorno basado en Smalltalk, es decir, su núcleo está ahí hecho, tiene una seguridad y una garantía de portabilidad importante, es una plataforma que puede trabajar en todo tipo de plataformas. Y entonces lo que han hecho también ha sido un grupo de investigación de robótica autónoma, el CAETI, o del CAETI, en Argentina, en el proyecto Giro, ha creado una aplicación que utiliza todo lo que es el entorno Squeak para poder programar pues Arduinos y otra serie de interface, ¿eh? A mí me parece que ahí están puestas Arduino, Nintendo, Puerto Paralelo, RoboSapien, RoboQuad, en fin, los que hay, incluso Lego Mindstorm, que como sabéis es una herramienta muy difundida, ¿eh? Y muy usada, si bien es cierto que hay que pagarla y bien además. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Hay una librería que veremos en la siguiente imagen, una librería que yo puedo ir arrastrando objetos sobre ella. Squeak se caracteriza porque es muy abierto, es un entorno en donde prácticamente desde el colorcito del componente, el tamaño, el movimiento, lo puedo yo controlar, lo cual le da una flexibilidad increíble al entorno. Entonces yo coloco los objetos que voy a poner en torno a la tarjeta Arduino, digo qué tarjeta tengo, cuál va a ser de la familia de Arduinos, le digo por qué puerto me voy a comunicar y automáticamente yo puedo hacer que Squeak se convierta
en un entorno gráfico de visualización y de control sobre la tarjeta. Pero quede muy claro que siempre tendré que tener colocado mi cable al sistema, mi cable o mi Bluetooth o mi Wi-Fi o lo que queráis que pongamos, pero la comunicación siempre va a ser permanente. Si yo libero el sistema, cierro la aplicación, lógicamente Arduino se queda a oscuras, ¿no? Porque digamos que la conexión es necesaria, ¿eh? Aquí vemos la librería, ¿no?, donde han ido colocando pues, fotorresistores o resistencias fotoeléctricas, interruptores, etcétera, etcétera. Cada uno son objetos realmente. Esto es una programación orientada a objetos pura y dura y además gráfica. Son objetos que yo voy colocando, y voy creando mi mundo, mi ambiente ahí. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien. Otra herramienta también basada pues prácticamente en el entorno, en este caso es el entorno Scratch, que también es lo mismo, debajo está Smalltalk y los autores prácticamente, el BIT ha sido quien lo ha desarrollado. Aquí ha habido una apuesta muy interesante, esta apuesta es española además, que es el proyecto que ha auspiciado CityLab, y que ha puesto en circulación un entorno básicamente Scratch al que le han añadido unas librerías que nos permiten comunicarnos con Arduino. Esto era una cuestión muy deseable y muy esperada y creo que ha sido providencial que algunas personas se hayan fijado en esto y hayan hecho esta aplicación. Yo la verdad es que cuando he trabajado con ella, porque incluso es mucho más cómoda de trabajar que la anterior. Más cómoda, lo digo porque están más escondidas las cosas y lo realmente relevante se ve enseguida y se puede trabajar. Es mucho más cómodo, ¿eh? Quizá la otra pues me permite tocar más, crear mis scripts, hacerlo todo mucho más trabajado, pero ese 4A, Scratch en este caso, que es lo mismo, pues creo que, aparte que tiene una comunidad de usuarios y una comunidad de aplicaciones que ronda ya los 2 millones y pico de aplicaciones que están colgadas en la web de Scratch, de tal manera que si cualquier profesor quiere mañana trabajar con esta herramienta, no tiene que hacer nada más que darse de alta como usuario, que no le va a costar nada, y se podrá descargar desde el tiro parabólico, pasando por el mapa interactivo de Europa, tocando sonido con no sé qué, y las propias aplicaciones que se vayan poniendo de Arduino. Bueno, el entorno, si conocen ustedes, Scratch es el mismo. Básicamente hay una parte donde tenemos todas nuestras librerías, de movimiento, de apariencia, de sonido, lápiz, control, todas las librerías estas, y dentro de movimiento pues han incorporado estas librerías que marco aquí, ¿no? Estas librerías que lo que hacen es leer una serie de canales analógicos o digitales o escribir sobre ellos con un firmware que ya está libre, quiere decir, se podría tocar ese firmware y modificarlo, porque una de las cosas que yo les propuse era que se pudiera trabajar con Arduino Mega, porque nos permite más entradas y salidas, porque si ustedes miran aquí el entorno queda ceñido a salidas digitales en los pines 10, 11, 13, está ahí reservado. Aquí por supuesto ya no es programable el tema, es decir, en este tipo de entornos el firmware es el que manda, el que yo deposito en la tarjeta es el que manda. Si yo designo que la 10, 11 y 13 son salidas digitales, desde mi entorno solo será eso, lo cual pues tampoco es un problema, ¿no? El caso es que tenga muchas para poder usar. Tengo otras 3 salidas analógicas, pseudoanalógicas, o bueno, las salidas en este caso que genera Arduino, 5, 6, 9. Después tengo entradas analógicas, que en este caso tiene todos los pines que lleva Arduino, todas las entradas las tiene a disposición, entradas digitales, la 2 y la 3, y luego servomotores en la 4, 7, 8 y 12. Esto es lo que se les ha ocurrido a ellos, creo que con buen criterio, pero insisto que modificarlo, el firmware y ponerlo no es un problema. De hecho, Scratch muy pronto va a sacar una versión programable donde yo puedo crearme mis bloques, con lo cual, si tengo la librería abierta, puedo hacer lo que quiera. Realmente se llama Bio, creo que se conoce, pues Bio es una aplicación que me permite implementar a mis bloques, encapsularlos y tenerlos ahí. Bueno, pues igual, la idea aquí es montar
con toda la potencia que tiene Scratch, que no me voy a parar en ella porque sería muy largo de explicar, con toda la potencia que tiene Scratch de programación, pues montar el algoritmo correspondiente a nuestra aplicación, en este caso utilizando el bloque de función digital, designo cuál es el canal, la 13, enciendo, espero, pensar o esperar, bueno, es detener el tiempo, apago y detengo el tiempo y este bucle se ejecuta. Tiene una pantalla, un área de visualización donde yo puedo ir mostrando los valores. Es decir, la biblioteca es esta de funciones, el área de trabajo, visualización, y aquí es el área donde yo voy colocando los objetos que voy creando. La herramienta tiene la posibilidad de tener varios Arduinos incluso conectados, lo cual es interesante también. Y la herramienta tiene una opción que son los disfraces, lo que llama disfraces, que es crear objetos gráficos que yo puedo luego hacer cambiar de estado o de forma. Hay un ejemplo de un diodo LED que yo tengo hecho en el manual que hice de esta aplicación, donde cojo dos diodos LED, uno apagado y otro encendido, y realmente invoco al diodo LED encendido y apagado cuando realmente enciende y apaga, y yo puedo ver aquí que se enciende y se apaga el diodo LED. Esto es muy importante para lo educativo, por lo que antes decíamos, y que todos esperamos que en este caso, cuando puedan, pues el grupo de Arduino pues sea capaz, y creo que lo va a ser, de poner esta herramienta en manos de los docentes, porque a pesar de que están estas otras, seguramente si está más abierta y más libre, seguramente podamos intervenir muchas personas en ello y hacer una herramienta auténticamente válida, interesante. Bueno, me permite incluso colocar aquí una imagen. Yo me he permitido aquí hacer una pequeña tontería, que no me da tiempo, me he traído un Arduino para montarlo, pero vamos mal de tiempo. Para montar aquí una aplicación donde yo cojo la foto de una calle, pongo mi semáforo y ya está. Después monto mi aplicación, que es tan sencilla como esta, defino los 3 disfraces, semáforo rojo, semáforo ámbar, semáforo verde, y hago que aquí aparezca mi semáforo y pues luego físicamente esto esté funcionando. Bien, esto que hay aquí es una aplicación domótica que he hecho, donde controlo las lámparas de una habitación y una estufa. Creo el objeto lámpara, el objeto estufa, con sus correspondientes disfraces, encendido, apagado, que lo vemos aquí. Si conocen un poco el entorno es muy fácil. Después creo en ese escenario, me planto la habitación, planto mis objetos, planto mis elementos de modificación, sliders, barras de modificación de valores, mi algoritmo que está aquí montado, y básicamente yo tengo una aplicación domótica que puedo explicarle a mis alumnos muy fácilmente, montándola además en un tiempo realmente corto. Bien, bueno, más aplicaciones, bueno, más cosas. Arduino y LabVIEW. He dicho que me había fijado en herramientas de tipo público, de tipo gratuito, pero LabVIEW pues no lo es, pero sin embargo el runtime de LabVIEW, las aplicaciones que yo puedo hacer con LabVIEW las puedo gestionar para poder distribuirlas con ese runtime. De hecho, LabVIEW también tiene una versión educativa y a mí me parece interesante, sobre todo pues porque hay ya una importante aplicación hecha que hablaremos después con él. LabVIEW lo que tiene es unas librerías, es decir, la National Instrument, ellos en su página tienen unas librerías que yo puedo descargarme y yo puedo invocar desde el entorno de programación, que como todos sabemos es muy potente. Puedo invocar y puedo crear mi sistema y puedo comunicarme con Arduino y escribir, hacer, digamos, mis programas con él. Y, bueno, pues podría hacer un pequeño sistema de adquisición de datos o de control, básicamente con todo lo que es la potencia que tiene LabVIEW, potencia gráfica. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Y, bueno, pues también quería hablar de ArduLab, porque, bueno, pues es una herramienta conocida y muy querida por todos, porque creo que casi todo el mundo fueron de las primeras herramientas que vimos, que utiliza en este caso LabVIEW y que además creo que su idoneidad para el laboratorio, en este caso de sensores o de control, es muy interesante porque nos pone a nuestra disposición una serie de opciones, un laboratorio virtual realmente, para poder desarrollar con nuestros alumnos una serie de prácticas. En este caso,
no vamos a programar realmente, digamos, pin a pin la tarjeta, sino que vamos a utilizar unas herramientas que ya nos da para poder medir, para poder controlar secuencias, para poder controlar motores, estudiar esos motores, etcétera. Esto hace 15 años costaba un dinero increíble. O sea, quiero decir, un kit en este caso de control o de sensores para una escuela, pues costaba muchísimo dinero. Esto se puede prácticamente implementar, el software es gratuito, ellos lo regalan realmente, pues basta con comprarse el Arduino y punto. Bueno, pues aquí comento un poco sus posibilidades. Primero hay una parte que es de configuración de entradas y salidas. Lógicamente yo puedo decir lo que van a ser entradas y salidas en Arduino, configurarlas. Después incluso puedo hacer una visualización y gobierno de esas entradas y salidas. Hay una parte de señales analógicas, de lectura de señales, muy interesante. Pues, como decía antes, con la potencialidad que tiene la BIEF, que tiene un entorno pues muy bueno en cuanto a lo gráfico. Control de señales analógicas de salida. Configuración de entradas y salidas para, en este caso, el shell de motores de Arduino, que también es muy interesante. Control de secuencias también para en salidas digitales, etcétera, lo que ven aquí, ¿no? A mí me parece que es una herramienta también que se me ha quedado un poco pendiente de estudiar, pero yo prometo a Eduardo que me la voy a estudiar, ya se lo dije hace unos meses, que me la voy a estudiar porque a mí me parece que es interesante. Bueno, estas son unas aplicaciones que tienen en plan un poco lúdico, de un piano y de un mezclador de colores y una pizarra para escribir, que yo creo que ha sido un acierto, porque cuando el alumno se ha cansado ya de manejar cosas raras, pues dice, ahora voy a tocar el piano, y de repente toca el piano, ¿no? Bien. Otra aplicación también interesante es la de Arduino con Rhino, a través del entorno Grasshopper, que es un entorno de programación gráfico muy potente de Rhino. Rhino, como saben ustedes, es una herramienta muy interesante para todo lo que sería el diseño y la simulación de muchas cosas, diseños en general. Entonces, Grasshopper es una herramienta, es una librería que está encima de Rhino, y que dentro de Grasshopper hay una librería que se llama Firefly, pronuncio muy mal el inglés, Firefly, y que lo que hace es darnos un conjunto de bloques de función que podemos trabajar dentro del entorno Grasshopper, que es muy cómodo, y además, estando debajo, Rhino, con lo cual yo he visto, por ejemplo, aplicaciones de robótica para simular un brazo de un robot interesantísimas, porque yo con Arduino y con unos potenciómetros o un joystick soy capaz de mover un robot que he diseñado con Rhino, un brazo. Esto es muy interesante. Esto, por ejemplo, de hecho, Firefly está desarrollada por un estudio de arquitectura, por unos arquitectos. ¿Por qué? Porque ellos vieron la posibilidad de poder yo interaccionar determinados modelos arquitectónicos, modelos de estructuras, hacerles girar, moverse, flexionar, poder hacerlo con un joystick o con unos mandos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Bueno, esto no es una herramienta, es gratuito, es público, lo que es la librería y Grasshopper, pero evidentemente Rhino no es público y de momento no han liberado Grasshopper como independientemente. Es decir, yo no puedo instalar Grasshopper y la librería para Arduino y ya está, no, porque Grasshopper trabaja con Rhino debajo. Esto es importante. Pero a mí me parece que es interesante. Yo no la he abordado a nivel de estudiarla a fondo como hice con esas otras que he mencionado, pero me parece muy interesante, sobre todo para quienes quieran interaccionar el mundo gráfico, el mundo del renderizado de imágenes, del movimiento, interaccionarlo con Arduino. Bien, y ahora les hablo de una herramienta que también es una herramienta por mí muy conocida y muy querida, porque además tuve la gran suerte de trabajar en el desarrollo de esta herramienta, que es MyOpenLab. MyOpenLab está desarrollada por un informático turco que vive en Alemania, y este hombre pues desarrolló una herramienta que a mí me parece genial, abierta, está hecha en Java, escrita en Java, con unas librerías que fuimos poco a poco añadiendo, aumentando. Yo en eso le ayudé mucho y además mi trabajo ahí fue
orientar MyOpenLab a lo didáctico, lo cual significa que MyOpenLab fue creciendo, 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 y yo entiendo, no sé si la conocen, yo entiendo que es una herramienta que es muy útil y que cuando le planteé a su autor la posibilidad de conectarla con Arduino le pareció genial, trabajamos un tiempo en ello, le fue relativamente fácil, porque está todo escrito, creó el firmware correspondiente, se lo descargamos y MyOpenLab se pone encima del sistema y puede hacer pues un montón de aplicaciones, un montón de cosas. Las librerías que tiene MyOpenLab son muy extensas. MyOpenLab, el modelo de trabajo es tipo LabVIEW, hay una parte que es de ensamblado de funciones y otra parte que es la parte gráfica. Entonces, por eso tengo dos librerías, dos grupos de librerías, las que llamo aquí de panel circuito y las que llamo panel frontal. Panel circuito son las librerías funcionales, donde están los operadores lógicos, donde están el tratamiento de señales, matrices, tal, incluso la posibilidad de trabajar con diagramas de flujo, con bloques a base de diagramas de flujo en las aplicaciones. Más luego la librería gráfica de visualización, que también se le implementaron dos modelos de robots, uno en 3 dimensiones y otro en 2 dimensiones, muy interesantes. Yo les animo a que esta herramienta pues la utilicen, porque ya digo, ahora mismo ya hay un puente con Arduino y aquí está. De esta también hice un gran manual muy extenso de aplicaciones que pueden disponer en la red de él. Básicamente construimos, en este caso, un bloque de función MyOpenLab, que es este, donde se implementaron entradas y salidas. Descargamos primero el firmware, una vez que está descargado le decimos por qué puerto me voy a comunicar y automáticamente MyOpenLab se comunica con la herramienta, con la tarjeta y ya está. ¿Vale? La designación de entradas y salidas está aquí, no se le pusieron salidas analógicas, no sé si se hará o no se hará, posiblemente le hagamos la ampliación. Y bueno, pues estos son los pines de las entradas digitales, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, las salidas la 8 a la 13 y las entradas analógicas. Lo interesante es que aquí tengo de todo, es decir, a la hora de hacer el conexionado puedo poner elementos de tipo, digamos, independiente, estos son comparadores, por ejemplo, y luego puedo, y luego puedo también colocar o hacer lo que es el algoritmo mediante bloques de función. Es decir, esto sería porque además, como sabemos, los robots últimamente, pues cualquier tipo de robot, sobre todo didáctico, se programan de manera gráfica con estos bloques, pues yo puedo implementar mi aplicación de esa manera. Aquí tengo el ejemplo de la instalación domótica hecho con MyOpenLab, más luego aquí su pantalla de mostrar, digamos, el gráfico y punto. Otras aplicaciones, un termostato hecho con MyOpenLab. MyOpenLab también puede generar finalmente un código, o sea, una aplicación independiente, cerrada, ¿no? Lo podemos hacer. De hecho, bueno, lo podemos incluso montar en una página web porque genera código Java. Un data lawyer también hecho con Arduino, muy interesante, que me permite leer canales, guardarlos en un fichero exportable directamente a Excel. Entonces, esto es una cuestión también muy interesante en el laboratorio de física, cuando hacemos medidas. Vamos a medir la evolución de la temperatura, pues cogemos un sensor de temperatura, lo ponemos ahí, lo conectamos a Arduino y MyOpenLab registra cada cierto tiempo, todo esto lo podemos poner con la temporización que queramos, registra esos valores, los guarda en un fichero y después desde Excel lo abro. Entonces, aquí montamos un data lawyer pues por 2 duros, porque realmente es así, no es un data lawyer portátil, lógicamente, hay que montarlo en el laboratorio. Porque las librerías que tiene Arduino son muy potentes, eso es seguro. Bueno, después vienen los desarrollos, digamos, de otro tipo, que hablamos de FreeSync. FreeSync realmente está muy bien pues para la parte de prototipado, lo que sería la elaboración, como he dicho antes, del esquema eléctrico, incluso con la protoboard puesta allí, yo voy conectando y él directamente saca de ese montaje que yo he hecho, saca el alambrado, el esquema eléctrico y después saca también el netlist para las pistas y para poder incluso pasarlo a una máquina que nos genere la tarjeta.
En este sentido, Fritzing está avanzando muchísimo. Además, tiene una página web muy dotada de material. Hay, pues no sé cuántos ejemplos hechos donde tienes todo, hasta el código para Arduino lo tienes escrito ahí y está muy bien. Aquí hay algunas pantallas de Fritzing. Bueno, pues entonces sería eso. Las partes son hacer la protoboard, o sea, el esquema, protoboard y PCB. La protoboard pues es ir colocando los componentes realmente, tal como van siendo. La librería cada vez es mayor, están implementando cada día más aplicaciones, más componentes, incluso me permite también poder desarrollar mis propios componentes. Fritzing tendría pues estas tres fases. Primero, la elaboración del prototipo con la protoboard, que además es que siempre buscamos lo mismo, o siempre buscan lo mismo los que diseñan estos programas, ¿no? Buscan el acercamiento a la realidad. Mayor acercamiento que el que tienen aquí no hay, es decir, aquí aparece la protoboard con sus puntitos, ¿no? Y yo pues voy colocando ahí el componente, lo arrastro. Incluso están ahí medio en 3 dimensiones, con lo cual la sensación que tiene el alumno es de que está realmente trabajando en un banco de trabajo, ¿no? Y esto yo creo que es muy interesante. La segunda fase es obtener el esquema eléctrico, que yo puedo modificar, y la tercera sería elaborar la tarjeta, ¿no? Bueno, Virtual Breadboard es también una herramienta que ha habido una versión, digamos, pública, pero ya empiezan también a cobrarse, ¿no? Porque es una herramienta que está hecha, supongo, en una empresa y necesitan ese dinero, ¿no? Pero que también está muy bien por el tema de lo que sería el diseño de prototipos, ¿no? Han implementado recientemente la posibilidad de poner la protoboard y poner objetos ya tipo para hacer circuitos, digamos, reales. Y bueno, pues aparte de que esta herramienta es tradicional, antes de implementar Arduino ya tenía ya existía realmente Virtual Breadboard. No es demasiado costosa, pero bueno, forma parte de las herramientas que a mí no es que no me gusten, que no trato yo no me centro en ellas, ¿no? Pero está bien y la pongo. Pues si hay alguna pregunta, se la agradezco. Sí. En primer lugar, darte las gracias por este viaje tan exhaustivo e intenso por las herramientas de programación gráfica. Un solo detalle sobre una de ellas, que además coincido contigo, fue la primera herramienta de programación gráfica que yo conocí para Arduino, que es Amici, y que me gustaría apuntar, y es que se desarrolló bajo un proyecto de discriminación positiva. Digamos que uno de los motivadores de esta herramienta era acercar a las chicas, a las niñas, a la tecnología, ¿no? Y entonces pensaron que una forma más atractiva era hacerlo mediante estos bloques de programación tan vistosos, y como tú bien has dicho, pues se ha utilizado y se utiliza en muchos proyectos de textil, ¿no? de integración de electrónica y circuitos textiles. Pues nada, retirar este agradecimiento y bueno, es el turno de las preguntas que tenemos por aquí. Bueno, en primer lugar, José Manuel, felicitarle por la labor de análisis, de exploración, síntesis que ha hecho. La verdad es que yo estoy impresionado. ¿Exactamente en qué sitio se puede descargar toda esta documentación que ha realizado? Pues se puede descargar realmente en la página de Arduino. Hay un enlace, dentro de documentación hay un enlace que se puede hacer a ella. En todo caso, si me permite, yo le voy a volver a poner mi correo y mi dirección web, o sea, y mi blog. A ver, si me deja un momentillo, localizo la página, que la he quitado muy rápido. Vamos a ver, creo que es esta. A ver. Ese es mi blog, José Manuel Ruiz Gutiérrez, blogspot.com.es. ¿Está en azul y no se ve? Pues es mi nombre y Blogspot. José Manuel Ruiz Gutiérrez. Ya está, sin puntos. Pero vamos, de todos modos, ya digo que está puesto en varios sitios y cualquiera de ustedes pues puede... Doy fe que es muy fácil de localizar esta información. Sí. ¿Más preguntas? Sí.
Buenos días, José Manuel. Una pregunta que tengo es acerca de los entornos gráficos. Cuando uno pasa mucho tiempo programando y hace programas o desarrollos un poco largos, extensos, nos importa mucho el tamaño del programa que da como resultado. De todos estos entornos gráficos, quisiera saber si usted tal vez ha considerado cuál resulta más óptimo para reducir el tamaño del programa final. Gracias. Sí. Pues para mí, ArduBlock, que es este programa que digo que se conecta directamente como una tool, una aplicación del IDE de Arduino, es el más básico en cuanto a ocupación de espacio y de exigencia de máquina y de todo. Entonces, a mí me parece que es un entorno con los que me quedaría en principio. Pero también es verdad que MyOpenLab, por ejemplo, es una herramienta que nos va a permitir, no es tampoco demasiado pesado el fichero ni es demasiado costoso la generación o la ejecución de sus aplicaciones, pero MyOpenLab me permite mucho y muy bien la disponibilidad de herramientas gráficas, ¿no? Pues de voltímetros, de instrumentos de cualquier tipo, de boommeters, de diodos LED, de motores que pueden girar, yo puedo crearme librerías, etcétera, etcétera. Entonces yo me quedaría con estas dos herramientas en principio. De todos modos es muy difícil en este momento poder decir cuál, porque yo creo que cada una tiene sus ventajas, tiene su parte positiva. Pero si yo le invito a probar ArduBlock y le invito a probar MyOpenLab, que creo que les va a gustar. ¿Alguna pregunta más? Añadir también, ahora mismo en Estados Unidos hay un distribuidor de Arduino que se llama SparkFun, donde te permite comprar una placa Arduino y una versión de LabVIEW 2009 totalmente gratuita. De esta forma puedes utilizar el toolkit de Arduino para LabVIEW con esta placa. Tampoco es que sea, bajo mi modesta opinión, de gran utilidad porque el toolkit es una castaña. Quiero decir, no es que funcione mal, pero es que para hacer algo tienes que saber programar con LabVIEW. Y realmente no te permite hacer muchas cosas porque, como bien decía José Manuel, es un sistema esclavo, es decir, te permite medir, te permite interactuar con la placa que está permanente conectada, no genera código para la placa. Entonces te exige mucho para lo poco que te da. Y para hacer ese tipo de cosas, como bien ha dicho José Manuel, hay otras alternativas interesantes. Esa es mi opinión, vamos. Tengo una pregunta por ahí arriba. No pasa nada, un ejercicio que me viene fantástico. Pues muchas gracias por la charla, ha sido de verdad exhaustiva y muy interesante. Aprendiendo su experiencia como profesor, como didacta, haría dos preguntas muy concretitas. ¿Con qué edad, en experiencia real, digamos, un chaval puede pensar, como cota inferior, digamos, empezar a pensar en entornos de ese tipo? Y la segunda, si tiene idea de seminarios o grupos en Madrid que hagan uso de este tipo de técnicas y que sean accesibles y que se pueda acceder en poco tiempo. Gracias. Bueno, lo de Madrid, Eduardo puede decirnos porque él está aquí, yo le pasaría la pregunta de Madrid a él, pero en cuanto a cuál es la edad, a ver, yo me he llevado una sorpresa en mis años, en toda mi carrera docente, llevo 35 años siendo profesor, he tenido la oportunidad de pasar por la universidad e impartir clase también en la universidad. Mi experiencia es que la aplicación de un elemento didáctico educativo siempre va a estar en función no ya tanto de las posibilidades que tenga, sino de la capacidad que tenga el profesor de reciclarse. Y lo voy a formular por ese lado. Porque me puedo encontrar profesores, por ejemplo, en el bachillerato o en la formación profesional, que no son proclives al uso y que se pueden hacer. Es decir, que muchas veces no está dado en que a partir de esta edad, sino qué profesor va a ser capaz de un día llegar al aula con un kit como este, que cuesta 70 euros o 60 euros, donde tengo una serie de piececitas, lo va a dejar ahí encima y le va a decir a alguien, oye, ¿quieres que hagamos un intermitente que se enciende y se apague? ¿Cuándo se puede hacer un intermitente? Pues yo creo que a partir de los 10, 11 años ya tenemos posibilidades de que un alumno lo haga.
Porque además asistimos a una cosa que yo he vivido en mi propia práctica profesional. Yo cuando hace 20 años tenía que explicar informática, explicaba el sistema operativo y el Windows y me tiraba todo el curso con eso. Ahora llegan niños con 12 años, con 13 años al instituto y saben de Windows cosas que yo no sé. Quiero decir que la alfabetización ha permitido, la alfabetización del medio, ha permitido que el acceso a este tipo de tecnologías baje. Y cuanto antes mejor. Porque ser capaz de explicar cómo funciona un termostato o cómo funciona un motor paso a paso, un servo, es muy importante para explicarse el mundo, porque estamos rodeados de tecnología. Entonces, la pregunta concretamente, pues yo a partir de los 10 años yo creo que se les puede hablar de estas cosas. Si me permites, voy a poner también mi granito de arena, que va exactamente en la misma dirección que el tuyo, ¿no? Nosotros en nuestra asociación empezamos a trabajar con grupos en torno a los 4 años. Tenemos grupos de 4 o 5 años que empiezan a trabajar con Guido. Y de una forma general, la respuesta yo creo que es una expresión de dos términos que están multiplicados, que en definitiva es lo que has dicho tú, ¿no? Está por un lado el interés del alumno multiplicado por el interés del profesor. Si cualquiera de esos dos términos es cero, pues el resultante evidentemente es cero. Pero si se da una combinación de mayor grado, un interés de uno que otro, aquello funciona. Nosotros, ya digo, con Guido, que es un software gráfico que no es para Arduino, que es para Lego, porque con niños tan pequeños, 4 o 5 años, no hemos tenido todavía, digamos, un entorno físico al que consideremos suficientemente seguro. Es decir, los niños de esa edad se comen las cosas. Y las tarjetas de Arduino hoy por hoy no son muy aconsejables. Bueno, salvo una que me enseñó una vez que era una especie de tarta gigante, que estaba muy guay, pero esa era comestible, ¿no? Pero en general no son chupables, masticables, y entonces todavía no tenemos ese hardware Arduino que seguramente tendremos en breve usable en ese entorno de edad. Ayer, no sé si tuviste la ocasión de estar aquí por la tarde, hubo una pequeña competición con niños de 6-7 años que habían hecho un robot con Lego, hechos por ellos, realmente por ellos, y que lo habían programado con una herramienta gráfica que se llama Robolab, que bueno, pues es bastante sencillo de usar. Posteriormente nosotros utilizamos Arduino de forma intensiva a partir de los 8 o 9 años. De hecho, ArduLab lo desarrollamos justamente para eso, te estoy comiendo protagonismo en tu charla, disculpa, termino muy rápido. Para que los niños pudiesen utilizar, aprender a manejar, digamos, dispositivos externos con esa edad en torno a 8 o 9 años. Y con 11 años ya introducimos directamente el IDE de Arduino, el IDE en programación textual. Una expresión que me dijo una niña con la cual llevaba 3 años en nuestro grupo, igual tenía 11 años, y llevaba 2 años programando con entornos gráficos, y cuando introducimos un entorno de programación textual, me dijo: profe, a mí a veces me llaman así, no me gusta, pero bueno, me llaman profe. Dice, es que yo escribo lo que quiero hacer y lo hace. Y entonces llegué a una conclusión que quizás está basada en un muestreo escaso, porque no hay mucha... Es decir, yo no tengo tantos alumnos como puedes tener tú, José Manuel, que seguro que procesas muchos más alumnos, pero me di cuenta de que quizás no era tan importante esa disyuntiva entorno gráfico, entorno textual. Sí lo puede ser en un primer acercamiento. Decías, da un poco de repelús eso de tener que escribir cosas porque nos cuesta más esfuerzo que simplemente arrastrar y soltar objetos. Dices, qué fácil es programar en un modo gráfico. Mira, pongo cosas, luego no funciona, pero se ponen muchas cosas, ¿no? Sino que lo que parecía que realmente era complejo era que supiesen lo que tenían que programar, es decir, la parte de la algoritmia. Es lo que realmente le costaba. Entonces esta niña, que lleva 2 años programando pequeñas aplicaciones con entorno de programación gráfico, le pusieron un entorno textual simplificado, como puede ser Arduino, que es una sintaxis realmente sencilla, y es que no le costó nada, porque tenía muy claro cómo implementar las cosas. Entonces, bueno, pues esa es un poco nuestra experiencia, simplemente. Y discúlpame. Nada. Muy bien. Más preguntas, por favor. ¿Ninguna más? Bueno, pues agradecerte
el esfuerzo que has hecho, porque ha tenido que venir desde Ciudad Real para estar aquí con nosotros y por supuesto, por esta maravillosa exposición que seguro que nos ha sido una utilidad tremenda para todos. Muchas gracias y un aplauso para él, por favor. Gracias, muchas gracias.